Buenos días, chicos. El día de hoy vamos a ver la formación de una nación. Es lo que ha pasado con la Nueva Granada desde la campaña libertadora de 1819. Es decir, vamos a ver desde 1820 a 1850. Lo primero que pasó fue la formación de la Gran Colombia, que duró un periodo de 10 años, conformado, por lo que vemos en el mapa, por el departamento de Venezuela, el departamento de Cundinamarca y el departamento de Quito, que es lo que hoy podemos ver como Venezuela, Colombia, Ecuador, un pedacito de Perú y de Brasil y Panamá. En este periodo, luego de lograda la independencia de la Nueva Granada del dominio español, se conformó la Gran Colombia. La Gran Colombia fue soñada y diseñada desde el Congreso de Angostura en Venezuela a principios de 1819, justo antes de comenzar la campaña libertadora en la Nueva Granada. Y se volvió a reunir en 1821 en Cúcuta, logrando una constitución que ya le daba forma a nuestra nación como un Estado con 3 poderes independientes, como con una directriz clara para que no sucediera lo que nos pasó en 1810. Ahora, en un congreso, quiero aclararles que se reúnen líderes importantes, políticos o militares, o gente con conocimientos importantes de cómo lograr la formación de un Estado. En esta constitución ratificaron a Simón Bolívar como presidente de la Gran Colombia y como vicepresidente a Francisco de Paula Santander. Con el permiso de este Congreso, dejaron a Francisco de Paula Santander como presidente de la Gran Colombia, mientras Simón Bolívar lograba terminar la campaña libertadora del resto de los países vecinos. Ahora, esta campaña libertadora terminó más o menos en 1824 en Junín y Ayacucho, en el país de Perú. Pero quiero entrarlos en contexto. La Gran Colombia era una nueva nación. Obviamente, gracias a la Constitución de Cúcuta en 1821, ya tenía forma y tenía una directriz, una dirección a la cual seguir. Pero para todas las cosas se necesitan recursos. Entonces, el entonces presidente Francisco de Paula Santander, que estaba reemplazando a Simón Bolívar mientras terminaba la campaña libertadora, pidió un préstamo importante a Inglaterra con el fin de construir escuelas, vías, hospitales y todas las cosas que necesita una nueva nación para comenzar a funcionar. Obviamente era un préstamo súper importante, pero al momento en que Simón Bolívar salió a lograr la libertad de Ecuador y de Perú, obviamente necesita también recursos. La guerra necesita recursos para alimentación, para armas, para vestido, para muchas situaciones que son supremamente costosas. Entonces, Francisco de Paula Santander logró enojarse porque los recursos que habían logrado de Inglaterra eran para el crecimiento económico y social de la Gran Colombia, no para las campañas libertadoras. Y el presidente Simón Bolívar estaba convencido que lo más importante era la libertad de los pueblos. Eso empezó a lograr un conflicto que después fue bastante importante. Ahora tengamos en cuenta algo. Así como les mostré en el mapa, toda la extensión de tierra que conformaba la Gran Colombia era inmenso y de todas maneras éramos una población agrícola, mestiza, semi-indígena, iba a decir, que necesitaba mucho desarrollo. Ahora, cuando hay vías de comunicación, permite que entre los pueblos el correo llegue más rápido, las ayudas lleguen más rápido, las medicinas lleguen más rápido, los dirigentes políticos también. Entonces, el no tener vías hace que de todas maneras la población permanezca en pobreza. Siendo así, era importante Entonces, cuando no hay vías, también se promueven movimientos separatistas porque no se comunican entre los pueblos. No puede haber
una forma en que el gobierno central que se ubicaba en Bogotá llegara rápida y oportunamente a poblaciones lejanas de Venezuela o a poblaciones lejanas de Ecuador. Esto también provocó que las personas no se sintieran como parte de esta nueva nación, entre otras porque es muy diferente la cultura que se puede ver en Venezuela a las culturas que se ven en el centro de este país o la cultura del Ecuador. Como no, es decir, la cultura forma parte de la identidad de una nación y si las provincias tienen diferentes culturas, es difícil que se entiendan como una y logren objetivos comunes. Por otro lado, también había rumores de que el presidente Simón Bolívar quería proponer para la Gran Colombia la Constitución de Bolivia. La Constitución de Bolivia decía que el presidente debía ser vitalicio, es decir, ser presidente hasta el día que muriera, y un vicepresidente hereditario, como los reyes, que cuando muera el vicepresidente, entonces su hijo o su sobrino o alguien muy cercano pueda heredar su posición política. Esto obviamente envenenó las mentes y los corazones de los que estaban aquí dirigiendo la Gran Colombia, entre esos Francisco de Paula Santander. En 1828, cuando volvió a Santa Fe, el presidente Simón Bolívar tuvo que soportar 2 atentados en contra de su vida y se culpó de ellos al presidente Francisco de Paula Santander, quien fue desterrado de la Gran Colombia. ¿Qué significa ser desterrado? Es decir, que tiene que vivir en otro país diferente y lejano, que aquí no puede convivir con sus nacionales. Cuando ocurrió eso, el presidente Simón Bolívar asumió poderes como dictador, cerró el Congreso y controló los periódicos, lo cual definitivamente condujo a la crisis y disolución de la Gran Colombia. En 1830, el departamento de Venezuela y el departamento de Ecuador se separaron del departamento de Cundinamarca. Cuando el presidente Simón Bolívar vio frustrados sus sueños de tener una gran nación de la que él pudiera ser un dirigente político, se retira y busca irse al país de España. Pero en el camino enfermó y terminó sus días en Santa Marta el 17 de diciembre de 1830. Ahora, cuando se muere, cuando ya no existe la Gran Colombia, tenemos que encontrar otra forma de organizar esta nación. Allí es donde nace la República de la Nueva Granada. En 1832 se redactó una nueva constitución que le da este nuevo nombre a nuestra nación, conformado por lo que quedó de ella, que son las provincias del gran departamento de Cundinamarca. Pero ahora ese gran departamento se llama la República de la Nueva Granada y su presidente fue Francisco de Paula Santander y fue su presidente hasta 1837. Mientras existió la Nueva Granada, se declararon las fronteras finales con Ecuador y Venezuela. Entre Ecuador, Venezuela y la Nueva Granada se dividió la deuda que se contrajo con Inglaterra. Fue cuando por primera vez se estableció que el periodo de los presidentes debía durar 4 años, nada más. Y fue cuando comenzamos a darnos cuenta que teníamos que apoyar el comercio nacional, el producto que se hacía en nuestra tierra, y por esta razón, apoyando a los artesanos de nuestra tierra, pusimos altos impuestos a las importaciones de estos productos de otros países. Entre 1837 y 1845 gobernaron el señor José Ignacio Márquez y Pedro Alcántara Herrán. Durante este periodo sufrimos la primera guerra civil desde que éramos una república independiente, porque ellos como presidentes tomaron medidas en las cuales cerraron algunos conventos religiosos católicos porque eran unas grandes extensiones de tierra improductiva y las tomaron para el Estado para hacer las tierras de cultivo. Esto a las personas católicas les pareció un ataque frontal y directo en contra de ellos y se armó una gran guerra que se llamó la Guerra de los Supremos y duró 3 años, desde 1839 hasta 1842.
Otra característica de la República de la Nueva Granada es que comenzó a cambiar la sociedad colonial como estaba establecida y empezaron a verse otras influencias en las personas. Por ejemplo, una de las más importantes, si se acuerdan bien, en el periodo de la colonia, las clases sociales se daban por el color de piel. Entre más blanquito, más español, más alta era tu posición social, y entre más oscuro, era mucho menor. Recuerden que los esclavos eran descendientes de los africanos. Ahora, en la Nueva Granada, lo que le daba poder a las personas era su capacidad económica. Por primera vez no fue el color de la piel, sino cuánto dinero podía tener. Luego, en 1848 empieza a darse un fenómeno que cambió en muchas maneras la forma de ver la política en nuestro país. Cuando el problema de pensamiento era entre Bolívar y Santander, los que pensaban que debía haber un gobierno central que controlara todos los aspectos políticos, económicos, sociales de la nación, eran los seguidores de Bolívar y se llamaron bolivaristas, y los que pensaban que cada región podía tener sus propias leyes y sus propias formas de organizarse, eran los que apoyaban al general Santander y se llamaron santanderistas. Este tipo de pensamiento era propio del federalismo, de ese tipo de pensamiento como lo tienen en Estados Unidos. Y en 1848, estas ideas fueron las que formaron las bases y los fundamentos de lo que es el Partido Liberal. Los que se le oponían a esta forma de pensamiento se denominaron Partido Conservador y eran aquellos que querían mantener muchas tradiciones y el poder en una base central, no por regiones. Con el tiempo, estos pensamientos se hicieron más radicales y por eso se crearon estos dos partidos políticos. Aquí en este cuadro me gustó muchísimo porque es muy claro de cómo piensan los conservadores y cómo piensan los liberales y cómo se contrarían en aspectos que son realmente importantes. Hasta, por ejemplo, el color de cada partido político. Les pido por favor que no dejen de leer, que lean muy a conciencia lo que les estoy poniendo en estas diapositivas. Por último, les dejo este cuadro. Ustedes saben que me gustan mucho los cuadros sinópticos o conceptuales que les da el resumen de lo que les acabo de enseñar. ¿Qué pasó en Colombia o en la Gran Colombia desde 1819 a 1830? ¿Y qué fue de la República de la Nueva Granada de 1832 a 1850? Les pido por favor que no traten de hacer las cosas a las carreras. Sociales no se puede tomar a las carreras. Por favor, les estoy enviando este video y les estoy enviando las diapositivas aparte para que las puedan leer a toda conciencia. También voy a habilitar el botón de foro de discusión para las preguntas que tengan respecto del tema. Vale, eso es todo por ahora, chicos. Dios los bendiga, los quiero mucho.